Le vamos anotamos. Bien, un tema que había quedado un poco en el aire, el tema de la relación entre problemas de decisión y problemas de búsqueda. Como yo les había planteado en su oportunidad, eh, a mí en realidad el problema de decisión me reporta un rábano. Lo que me interesa generalmente es lo que llamamos la solución del problema, o sea, por ejemplo, el coloreo del grafo, una asignación de variables que hagan que la expresión entre SAT sea verdadera. Un ciclo hamiltoniano o el recorrido del verdadero viajero, etc. No me interesa el problema de decisión, de saber si es que el problema tiene o no solución simplemente. Pero resulta que los dos problemas están íntimamente relacionados, por lo tanto, sí tiene sentido práctico, sí tiene utilidad concentrarse en problemas de decisión. Y esa relación entre esas dos clases de problemas es precisamente lo que vamos a discutir hoy día. Bueno, como decía, hasta ahora nuestros problemas han sido problemas de decisión. La pregunta es si hay o no algún objeto de interés. O sea, hay un ciclo hamiltoniano, hay un circuito euleriano, son iguales los lenguajes generados por estas dos gramáticas de contexto libre. Toda esa clase de problemas son, al final del día, problemas de decisión. En algunos casos, como en el último, en la respuesta de sí o no es realmente lo que a mí me interesa. Pero en los otros casos, en general, no me interesa saber si es que hay, sino que me digan, oiga, pero ¿cuál exactamente? En la práctica, generalmente estamos en la situación de que nos interesa saber si es que el objeto de interés existe o no. En caso de existir, deme uno, deme una clique, deme un conjunto independiente. Me interesa que me entregue un feedback vertex set. En otros casos, nosotros sabemos que el objeto o objetos de ese tipo existen. Por ejemplo, en el caso de clique, sabemos que todo grafo tiene una clique tamaño 1, media gracia, un vértice solo. El tema realmente es cuál es la clique más grande o una de las cliques más grandes, porque podrían haber varias, que tiene este grafo. ¿Sí? De la misma manera, colorear grafos también es trivial. Pinte los vértices de n colores distintos, estamos listos. En realidad lo que nos interesa es cuál es el mínimo número de colores que se requieren para colorear el grafo. Esas son las preguntas que son de interés práctico concreto, no la tontera de saber si es que hay o no. Como ya habíamos comentado varias veces, por ejemplo, sabemos que un grafo conexo, todos los cuyos vértices son de grado par, o sea, hay un número par de arcos que llegan a ese vértice, tiene un circuito de Euler, un circuito que pasa una vez por cada arco. Verificar esa condición es re simple. Hallar el circuito como tal no es tan fácil. ¿Sí? Y eso también en realidad ilustra la situación, digamos, que uno tiene intuitivamente en la cabeza metida de que, oiga, si me dicen que hay o no hay, no es lo mismo que decirme que cuál es. Como en este caso particular, verificar de que se cumple la condición es re fácil, es cosa de contar cuántos vecinos tiene cada vértice y punto. Hallar el
circuito no es no es para nada directo, ¿sí? O sea, los problemas de decisión y búsqueda parecieran ser en realidad problemas bien distintos, que es un poco la intuición que uno tiene. Sin embargo, resulta que en un sentido bastante concreto, en muchos casos podemos reducir polinomialmente el problema de búsqueda al problema de decisión correspondiente. O sea, en el fondo, si es que ustedes me dan una subrutina que resuelve el problema de decisión, yo puedo efectuar un número polinomial de llamadas a esa rutina para obtener la solución al problema de decisión. Y ese es un resultado un tanto sorprendente. Para dar una idea de cómo funciona esta historia, eh, consideremos el problema SAT. Supongamos que contamos con una función a la que vamos a llamar simplemente SAT y decide SAT. O sea, una función a la que yo le doy la fórmula con sus variables y la variable llamada SAT para esa fórmula nos dice si esa expresión puede satisfacerse o no. Y realmente nos interesa, como decía, el problema de búsqueda. O sea, deme una asignación de valores a las variables que hagan que la fórmula sea verdadera. Vamos a definir una función a la que vamos a llamar SAT-search, o sea, SAT-búsqueda, a la que le entregamos una fórmula lógica phi de x1 hasta x sub n, y esa función entonces me va a decir esto no existe, o aquí tiene un vector de valores que le puede dar a las variables, y con ese vector de valores la función se hace verdadera. Lo que hace SAT Search en realidad es bastante simple, o sea, ve si es que la fórmula completa se puede satisfacer. Si es que no se puede, claro, estamos listos, o sea, no hay solución, retornamos bottom, no hay caso. En caso de que sí exista una manera de satisfacer esa fórmula, bueno, en ese caso, vaya viendo qué es lo que pasa. O sea, vamos llenando elemento a elemento el vector v con el resultado de, primeramente, llamamos a SAT con, aquí creo que hay un error en realidad. Ah, no, está bien. Primero llamamos a SAT con la fórmula phi, pero con x sub 1 le damos el valor verdadero. Y las demás siguen siendo variables, obviamente. Si es que eso se puede satisfacer, yo sé que hay una manera de satisfacer esa fórmula con v sub 1 verdadero, y ese es el valor que le asignamos entonces a v sub 1. Si SAT de phi de verdadero y el resto de las variables x2 hasta x sub n es falso, quiere decir que con verdadero de valor para x sub 1 no se puede satisfacer, por lo tanto tiene que poder satisfacerse con falso, porque podemos satisfacer la fórmula completa. Y asignamos entonces el valor falso a v sub 1. Y vamos de esa manera, paso a pasito, variable a variable, determinando qué valor debemos darle a la variable para poder satisfacer la fórmula, ¿sí? Y una vez que hayamos llenado el vector v, estamos listos y podemos retornar ese vector. Y tenemos entonces una solución para el problema de búsqueda que realmente nos interesa, utilizando en este caso
n+1 llamadas a la función SAT, o sea, al problema de decisión, un número polinomial de llamadas al problema de decisión. En realidad, cada vez son problemas de decisión más chicos los que estamos llamando, pero en por poner una cota superior son todos del mismo tamaño del original. Y tenemos entonces en el fondo lo que podríamos llamar una reducción del problema de búsqueda al problema de decisión, una reducción polinomial, para más o menos. Si fuera el caso de que SAT, o sea, nuestra función para decidir el problema SAT, tomara tiempo polinomial, está claro de que tendríamos un algoritmo que toma un tiempo polinomial para resolver el problema de búsqueda de SAT. ¿Sí? Y por el otro lado, si tuviéramos de alguna otra manera un algoritmo que pudiera resolver el problema de búsqueda para SAT en tiempo polinomial, claramente tendríamos que el problema SAT estaría en P. ¿Sí? O sea, de alguna manera, estos son equivalentes en cuanto a complejidad, por llamarlo de alguna manera. Claro que formalmente no podemos hablar de la complejidad del problema de búsqueda de SAT, porque la complejidad, el hecho de estar en P o en NP o toda esa clase de cosas, digamos, están definidos para problemas de decisión, no para problemas de búsqueda. Claro que en este sentido, digamos, poco tomándose de resultados como estos, es que se habla más o menos informalmente diciendo que el problema de búsqueda para SAT, o hallar un camino del, perdón, un ciclo para nuestro vendedor viajero, qué sé yo, se dice que esos problemas son NP completos, los problemas de búsqueda, lo que en realidad es una barbaridad, porque no son problemas de decisión y por lo tanto no son, ni siquiera tienen nada que ver con P o NP. Pero bueno, el punto sí es que la complejidad de los dos problemas están íntimamente relacionadas. Si es que hay una solución polinomial para uno de los problemas, hay una solución polinomial para el otro. Oráculo. Una manera de formalizar lo que estábamos discutiendo recién, que en el fondo es, si ustedes se fijan, estamos utilizando la solución a un problema como una especie de subrutina para el otro, y nos estamos abstrayendo de qué tan complejo resulta ser resolver ese problema, y nos interesa en el fondo cuántas veces tenemos que invocarla y cosas de esa clase más bien. Eso se ha formalizado por la vía de lo que se conoce como un oráculo. La manera de formalizar esto como oráculo es suponer que tenemos una caja mágica, llamémosla O sub SAT, que a esa caja mágica precisamente le llamamos un oráculo, que resuelve una instancia de SAT en un paso, y la usamos como subrutina en nuestra búsqueda. ¿Sí? En general, no necesariamente en nuestra búsqueda, sino que podríamos decir, oiga, supongamos que tenemos un oráculo para SAT y en base a eso armemos un algoritmo, por ejemplo, no sé, para resolver coloreos de grafos. ¿Sí? O al revés. Esto de solución en un paso es bastante, suena bastante traído de las mechas. No es muy razonable en realidad. Si quiera leer, el problema va a tomar más de un paso, o sea, suponer que
oiga, le tiramos el problema en la cinta y usted en un paso me dice si que sí o si no, no hay por dónde. ¿Sí? Pero si nosotros pusiéramos alguna otra clase de costo, podríamos entrar a discutir ahí de que, oiga, no, pero es que tiene que ser al menos el largo de la fórmula, pero ¿cómo hacer solamente el largo de la fórmula? Tendría que ser por lo menos el cuadrado, y qué tal si es el cubo, o la décima potencia, o ya nos metimos en un berenjenal. Para evitarnos toda esa clase de tonteras, digamos, y no estar discutiendo cabeza de pescado que al final no aportan, simplemente suponemos que es un paso. En la medida que esa subrutina que toma, entre comillas, un paso, se llame un número polinomial de veces, o que esa rutina tome, qué sé yo, n cubo pasos, el resultado final va a ser siempre polinomial, que es realmente lo que nos interesa discutir acá. Así que para esos efectos, dentro del marco de algoritmos que son polinomiales o no, da lo mismo que pongamos 1 o n a la quinta. ¿Sí? Búsqueda para clic. Una situación un poquitito diferente se da en el caso de clic. En realidad, como les comentaba, lo que generalmente a nosotros nos interesa en un problema como clique no es simplemente, oiga, esta cosa tendrá una clique tamaño 5, sino que se pregunta, oiga, dime una clique lo más grande posible de este grafo. ¿Sí? Que derechamente suena bastante más difícil que el problema de simplemente hallar una clique de tamaño 5, por ejemplo. Que un poco sería un poco el equivalente de lo que estábamos discutiendo recién. El problema de decisión, clique, toma un grafo y un entero y pregunta si tiene una clique de ese tamaño. Y el problema de búsqueda respectivo en general, o sea, bueno, obviamente podemos pedir que nos dé una clique de tamaño K, digamos, pero generalmente lo que nos va a interesar es una clique de tamaño máximo. De la misma manera, en feedback vertex set, por ejemplo, en realidad no estamos buscando un feedback vertex set de tamaño K, sino que nos interesa el más chico. El problema de coloreo de grafos, en realidad no nos interesa saber si es que el grafo se puede colorear con 15 colores, sino que en realidad nos interesa si es que cuál es el número mínimo y el coloreo respectivo, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, aquí estamos además no solamente hablando de un problema de búsqueda como tal, sino que en realidad un problema de, ¿cómo se llama?, de optimización. En lo que sigue, la discusión que vamos a llevar a cabo, vamos a llamar G menos V al grafo G al que le sacamos el vértice V. Y obviamente también quitándole los arcos en que participa ese vértice. ¿Sí? La reducción de búsqueda para clique, aquí estamos usando un oráculo para clique. La función click search lo que hace es optimistamente parte pensando que el tamaño de la clique máxima es todos los vértices del grafo. Mientras no haya una clique de tamaño K para el grafo, disminuye acá. O sea, probamos, oiga, el grafo tiene, qué sé yo, 1000 vértices, tiene una clique tamaño 1000, estamos, perfecto. No, probemos con 999, con 998, hasta encontrar finalmente un K, el K más grande, para el cual el grafo tiene una clique, que eso va a ser el K con el que terminamos después de este ciclo.
Y enseguida, una vez hecho eso, hacemos una búsqueda bastante obvia, que es decir, oiga, si es que yo le saco este vértice al grafo que tengo entre manos en este momento, sigue teniendo una clique tamaño K. Si es que así, bueno, quítelo y siga trabajando con lo que queda. Si es que sacando ese vértice ya no hay clique de tamaño K, bueno, tenemos que quedar tal cual. Y eso es lo que hace nuestro siguiente ciclo. Y se va básicamente reduciendo el grafo vértice a vértice hasta que ya no pueda quitar más vértices y el resultado no tiene una clique. Si ustedes lo piensan un poco, se dan cuenta de que esto al final va a terminar reduciendo el grafo a precisamente una clique de tamaño K. Y eso es lo que nuestro algoritmo de búsqueda para clique retorna. La pregunta entonces ahora es ¿qué tantas veces se llama la función el oráculo clique? Está claro que en el primer ciclo el oráculo se llama a lo más número de vértices veces, ¿sí? Y en la segunda vuelta, digamos, nuevamente el oráculo se va a llamar nuevamente, en el peor de los casos, supongamos que nuestro grafo tiene justo una clique de tamaño número de vértices -1 y astutamente intentamos eliminar primeramente todos los grafos que sí están en la clique antes de caer finalmente en el grafo que no está en la clique. El segundo ciclo también básicamente va a llamar a el oráculo el número de vértices veces. O sea, estamos llamando a clique en el peor de los casos, algo así como 2 veces el número de vértices veces. Pero cualquier representación más o menos cuerda del grafo que nosotros tengamos va a tener un tamaño que va a ser mayor al número de vértices, ¿cierto? Y por lo tanto, esto está haciendo un número de llamadas al oráculo que es polinomial en el tamaño del problema original, que es básicamente el tamaño de los vértices más alguna otra cháchara más, digamos, ¿sí? Así que nuevamente en este caso hemos reducido polinomialmente el problema de optimización, de búsqueda de la clique máxima o de una clique máxima del grafo a problemas de decisión. O sea, la cosa no es tan descabellada como parece a primera vista el asunto de concentrarse en problemas de decisión. Sí, está claro que el costo de esto puede ser bastante mayor, o sea, estamos llamando al oráculo un número, algo así como 2 veces el número de vértices veces, ¿sí? O sea, no es precisamente una cuestión directa, o sea, esto es solo el problema de decisión y con eso estamos listos. ¿Sí? Bien, estamos entonces, o sea, tenemos ahí un par de ejemplos que demuestran que hay una relación, en algunos casos al menos, entre los problemas de decisión y los problemas de búsqueda respectivos. Y nos interesa examinar esta relación en forma más detallada y para eso requerimos un poco de notación y algunos conceptos adicionales. Primeramente, recordativamente, decíamos que, o sea, uno de los teoremas que tenemos dice que un lenguaje L está en NP, así que hay una demostración sucinta de que sigma
pertenece a L. El famoso certificado del que hablamos nosotros. O sea, da una palabra sigma, hay un certificado tal que tomando sigma y C podemos verificar el tiempo polinomial en el tamaño del largo de sigma, en el tamaño de sigma, digamos el largo de sigma, que esa palabra sigma realmente pertenece al lenguaje. ¿Sí? Esa es nuestra definición que estamos usando todo el tiempo para demostrar que estos problemas son NP completos. Vamos a usar máquinas de Turing deterministas, o ya que estamos en eso, si no les gustan las máquinas de Turing, elijan su lenguaje de programación favorito, que sea un lenguaje de programación determinista. Me parece que no conocen ningún lenguaje de programación no determinista hasta el momento, así que no hay problema. Y vamos a usarlas entonces para calcular funciones. La idea es que tenemos que la máquina F se inicia con una palabra, o posiblemente alguna clase de codificación de varias palabras, si es que tenemos una función de varios argumentos, en su cinta, y lo que queda en la cinta cuando esa máquina se detiene es el valor de la función f. Si es que la máquina de Turing esa no se detiene, vamos a decir que el valor de la función en ese caso es bottom. O sea, ese valor especial que significa no hay valor. Claro que generalmente vamos a insistir en que nuestra máquina de Turing que calcula f siempre se detenga y por lo tanto siempre calcule un valor de la función. O sea, la función realmente sea una función y no una cosa extraña que en algunos casos es una cosa rara. Notación para este tema. Un verificador es una función, tradicionalmente le llaman row, que toma dos argumentos, sigma y c, y retorna 0 o 1. O sea, una función que entrega solamente esos dos valores, verdadero, falso o verdadero. Básicamente podemos usar un verificador para definir lenguajes también, ¿sí? El punto del verificador es que como está metido el C entre medio, podemos preguntar por, dado este sigma, deme un certificado para. Y como nosotros vimos en todos nuestros problemas de reducción con los que andábamos lidiando nosotros, en muchos casos el certificado, o sea, un formato del certificado, que es precisamente lo que nosotros entendemos como la solución del problema. O sea, el certificado para SAT es la asignación de valores a las variables que hacen que la fórmula sea verdadera. Es un formato posible, no es el único, obviamente, pero es uno, y es uno que resulta de bastante interés para nosotros. Bueno, decimos que RO es un NP verificador, si es que hay un polinomio P, tal que para todo sigma, dentro del ámbito que corresponda, obviamente, y C, o sea, lo que sea C, rho sigma C se detiene y responde en a lo más P de largo de sigma pasos para el polinomio del caso, ¿sí? O sea, aquí estamos poniendo la condición de que el verificador siempre se detiene y nos dice si en el fondo para este sigma C es un certificado que me permite demostrar que sigma pertenece al pertenece, digamos, cumple. O me dice no, para este sigma esto no es un certificado, ¿sí? Ojo, que el verificador me diga
para esta palabra sigma, C no es un certificado, no es lo mismo que decir que sigma no cumple, digamos así. Simplemente que ese certificado no sirve para demostrar que cumple. ¿Sí? Sutil diferencia. O sea, por ejemplo, en el caso de una fórmula lógica, si ustedes me dan cualquier fórmula lógica y cualquier vector de valores, lo más probable es que al hacerlo lo razonable con eso, digamos, que es calcular la fórmula con esos valores, capaz que me dé falso. Y por lo tanto ese conjunto de valores no me sirve para demostrar que esa, esa función lógica pueda satisfacerse. Capaz que haya algún otro conjunto de valores que haga que sí, que sí se satisfaga, que sí lo haga verdadero. Pero este en particular no. De la misma manera, si ustedes me dan un grafo y preguntan si se puede colorear con 3 colores y yo les doy un coloreo con 3 colores en el cual hay montones de vértices que vecinos con del mismo color, en realidad eso no me demuestra nada. No quiere decir nada acerca del grafo, simplemente quiere decir que ese certificado no sirve. ¿Sí? Nótese que definimos el costo de ρ solamente en términos del tamaño del primer argumento. Pero está claro de que si ponemos una cota polinomial en el número de pasos que puede dar la máquina de Turing procesando los datos, no puede procesar más que ese comienzo, digamos así, el certificado. El certificado puede ser gigantescamente largo, pero solamente vamos a poder considerar el comienzo. Y por lo tanto, lo que venga después, en realidad, como nunca se mira siquiera, es completamente irrelevante. Y en consecuencia, en realidad, para un sigma dado, y dado el polinomio correspondiente, hay a lo más un número finito de certificados posibles, porque están limitados por el largo. ¿Sí? Bien, el punto es que podemos utilizar verificadores para definir lenguajes. ¿Sí? Nótese que pueden haber un montón de verificadores distintos, o sea, llamémoslo así, distintos formatos de certificado. O sea, para el problema SAT, digamos, un formato de certificado más o menos obvio, como el segundo que a uno se le ocurre, es aquí tiene un juego de valores de las variables que hacen que la fórmula sea verdadera. ¿Sí? Pero hay otros. O sea, por ejemplo, habíamos dicho en el fondo que siempre podemos recurrir a pensar en dar una máquina de Turing y, por ejemplo, una máquina de Turing que calcule la fórmula, digamos, eh, y dar como certificado los pasos de esa máquina de Turing para llegar finalmente a que la fórmula es verdadera. O podríamos pensar en dar para algunas fórmulas podríamos pensar en dar alguna manera de algunos pasos, los pasos, digamos, los cuales podemos ir eh, simplificando la fórmula hasta llegar finalmente a deducir que y dándole valores intermedios a la variable, qué sé yo, eso sería otro certificado distinto, ¿sí? O sea, como decía, certificados pueden haber muchísimos tipos de certificados distintos para ese mismo problema. Y si fijamos simplemente un tipo de certificado, incluso el problema puede tener
varias soluciones en el sentido del problema de búsqueda. Un grafo puede tener varias cliques de tamaño K. La fórmula lógica no necesariamente se satisface solamente un, con una asignación de valores a las variables. Pueden haber varios. Puede incluso darse el caso de que la fórmula sea realmente una tautología, o sea, que sea verdadera para todos los valores de las variables, ¿sí? Etcétera. O sea, pueden haber varios formatos de certificados distintos y para cada formato, a su vez, pueden haber varios certificados diferentes para certificar lo mismo. Bueno, vamos entonces a nuestro tema de fondo fondísimo, sea RAW o verificador, cualquiera. El conjunto testigo de sigma es, vamos a anotar RAW de sigma, cuidado acá, esto se llama RAW también, pero una función distinta. RAW de sigma es el conjunto de los certificados, tal que RAW de sigma C sea 1. O sea, es el conjunto de todos los certificados que me permiten verificar que sigma es algo. Y ese es el lenguaje definido por RAW. O sea, el lenguaje definido por RAW, en el fondo, son todas aquellas palabras que tienen un conjunto testigo distinto de vacío. O sea, que tienen testigos. Si ustedes se fijan, aquí estamos diciendo exactamente lo mismo que nosotros decíamos a la hora de es una definición de un lenguaje, un conjunto de palabras, digamos, y lo que estamos haciendo acá es darnos una vuelta un poco loca a través de certificados y testigos para definir el lenguaje. ¿Sí? Lo siguiente, en realidad, es bastante sencillo de verificar, es solamente jugar un poco con escribir las definiciones de las cosas en forma un poquitito diferente. Un lenguaje L está en NP si solo si hay un NP verificador RAW tal que L sea L de RAW. O sea, si ustedes se fijan, lo que estamos pidiendo acá, que es exactamente lo mismo que pedíamos antes con nuestro teorema sobre cuando un lenguaje está en NP, es que haya algún certificado que me permita verificar que la palabra pertenece al lenguaje. ¿Sí? Los problemas que se pueden asociar a un verificador ahora son dos problemas y aquí es donde entra a jugar lo que realmente nos interesaba a nosotros. Con dato de entrada sigma, una palabra, al verificador RAW hay dos problemas que pueden ser, si son de interés, el problema de decisión, que es lo que hemos estado discutiendo nosotros todo el tiempo. ¿Hay algún certificado tal que RAW de sigma C sea 1? Es un problema de decisión típico, o sea, hay una clique de tamaño K, no me interesa cuál, me interesa saber si hay o no. Y el problema de búsqueda, que generalmente es lo que, como comentábamos, nos interesa a nosotros, es retorne un C, tal que RAW de sigma C es 1, si es que hay. Si es que no hay ninguno, retorne bottom. ¿Sí? O sea, encuéntrame uno. Bueno, en realidad también está metido entre medio todo este cuento el problema de optimización, digamos, dentro del conjunto de certificados para C, encuéntrame alguno que represente el más chico o el más grande. Pero no nos metamos entre esas patas de esos caballos todavía. Definamos entonces que si RAW es un verificador,
vamos a decir que el problema de búsqueda se reduce polinomialmente a decisión para ρ, para ese verificador en particular, si es que hay un algoritmo polinomial que dado sigma y un oráculo para L sub ρ, o sea, como definíamos antes, una cosa que me dice en un paso si es que sigma pertenece o no al lenguaje L sub ρ, nos entrega un C, un certificado, tal que ρ de sigma C es 1, o bottom en caso contrario. ¿Sí? Nótese que decir que hay un algoritmo polinomial, básicamente estamos diciendo se está llamando el oráculo correspondiente un número polinomial de veces. Vean de nuevo nuestra reducción del problema de búsqueda para SAT y de búsqueda para clique al problema SAT y clique de decisión correspondiente. ¿Sí? Estamos hablando de esa clase de situaciones. En estos términos, para el verificador eval es el RO natural, digámoslo así, para SAT, da la fórmula phi y los valores de las variables, me dice cuál es el valor de esa fórmula, dice un verificador razonable, es el verificador cuerdo, digamos, para SAT. Si el certificado es un juego de valores de las variables. La búsqueda se reduce polinomialmente a decisión. ¿Sí? En el fondo es lo que nosotros hicimos con es lo que esposamos en nuestro primer algoritmo. Perdón. Y nuevamente el verificador tras clique, que básicamente toma un conjunto de vértices y verifica si están todos conectados con todos, digamos. O sea, verifica si ese conjunto de vértices es una clique. Búsqueda se reduce polinomialmente a decisión. ¿Sí? Queda entonces claramente abierta la pregunta de si esta reducción del problema de búsqueda al problema de decisión respectivo siempre es posible. O sea, se nos dio vuelta la pregunta. O sea, teníamos básicamente la intuición inicial decía que eh, resolviendo el problema de decisión estamos lejos de poder encontrar una solución al problema de búsqueda correspondiente y nos hemos encontrado hasta el momento de que en general, incluso para un par de problemas relativamente sorprendentes, digamos, búsqueda se reduce polinomialmente al problema de decisión. ¿Sí? La pregunta entonces es dar vuelta al cuento de preguntarse si es que esta reducción siempre se da. Si es que A pertenece a NP, sabemos que A se reduce polinomialmente a SAT, o sea, podemos traducir la instancia de problema A, la instancia del problema SAT, y sabemos cómo encontrar la solución, o sea, resolver el problema de búsqueda para SAT en términos de el problema de sesión para SAT, y estamos al otro lado, en la primera vista. Pero búsqueda se reduce polinomialmente a decisión para el verificador eval detrás de SAT, no para A. O sea, hay ahí un paso que nos falta. No necesariamente podemos cerrar el ciclo, digamos, de derechamente hacer el cuento con con SAT. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, suponiendo que contamos con un oráculo para A, no un oráculo para SAT, ojo,
podemos resolver A en un número polinomial de llamada al oráculo para A, el problema búsqueda. ¿Sí? Y ahí como que nos está faltando el paso para llegar a SAT. Ahora, si es que a su vez es un problema NP completo, sí funcionan las cosas. El tema, y aquí la cosa se empieza a poner un poquitito enredada, les sugiero que le den un par de vueltas y se convenzan de que no les estamos metiendo ninguna cuchufleta rara por ningún lado. Sea RAW un NP verificador y le subró un lenguaje NP completo. ¿Sí? O sea, estamos de alguna manera diciendo que, o sea, estamos hablando de un lenguaje NP completo acá específicamente. En ese caso hay funciones computables en tiempo polinomial, a las que vamos a llamar f y w, que para todo sigma cumplen con lo siguiente. Primeramente, sigma pertenece a L sub rho, si y solo si f de sigma pertenece a SAT. Eso no es más que decir, oiga, existe una reducción polinomial de L sub rho a SAT, que como vimos nosotros en castellano, eso significa que L sub rho es un problema en NP. Si T es una asignación de valores a x1 hasta x sub n que satisfacen phi de f de sigma, digamos, como les planteaba, es la traducción a SAT del problema L sub rho. Entonces, rho de sigma W de sigma T es 1. O sea, el W es un certificado. Lo cual, nuevamente, si ustedes lo piensan, no es tan descabellado tampoco. O sea, básicamente lo que estoy haciendo a través de F es traducir el problema L sub rho, esa instancia sigma del problema L sub rho, la estoy traduciendo a una instancia de SAT. Es lógico entonces decir que, oye, si es que estoy haciendo esta traducción, quiere decir que si es que el SAT correspondiente es satisfacible, las variables de ese, de esa, o sea, los valores y las variables de esa traducción, el f de sigma, debían reflejar, digamos, qué es lo que es la solución, como la entendemos nosotros, en términos del problema original. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la reducción del problema de 3 colores desde SAT, si ustedes se fijan, nosotros cuando hablamos de la reducción y el sí, solo sí correspondiente que teníamos que demostrar, demostramos que sí había alguna manera de asignarle valores a las variables de la fórmula, de tal manera que la fórmula fuera verdadera. Eso se traducía en asignarle ciertos colores a los vértices del grafo, que hacían que ese grafo se coloreara con 3 colores. Y al revés, dado un coloreo del grafo de 3 colores, teníamos claro cuáles tenían que ser los valores de las variables correspondientes. O sea, pensándolo en términos de las cosas que estamos diciendo nosotros acá, esa manera de decir, oiga, este coloreo corresponde a tal asignación de valores de verdad a las variables, es precisamente el W el que estamos hablando nosotros acá. La demostración en realidad es un malabarismo con las definiciones. ¿Sí? El primero, como decía, es sigma pertenece a LP, sí, solo sí, bla, bla, bla. Básicamente no es más que decir que L sub rho está en NP, porque podemos reducirlo polinomialmente a SAT.
y lo que acabamos de comentar, que el certificado podemos en el fondo darlo vuelta, ¿sí? Entonces, sea RAW un NP verificador, si L sub RAW es NP completo, entonces búsqueda se reduce polinomialmente a decisión para RAW. La demostración es un poquitito enredosa, digamos, pero eh, no es tan, no es demasiado loco, ¿sí? El punto interesante es que si el problema no es NP completo, la cosa se empieza a poner fea. Por ejemplo, el problema de decisión puede ser fácil, estar en P, o incluso ser absolutamente trivial, como va a ser en lo que resulta en el desarrollo que viene a continuación, pero la búsqueda puede ser inmensamente difícil. Para ver esto, necesitamos un poquitito de terminología adicional. Vamos a hablar de las clases P, NP y CoNP. En general, la clase CoALU son aquellos problemas cuyos complementos están en la clase original. O sea, en este caso particular, un problema está en CoNP si su complemento está en NP. Los problemas en CoNP son derechamente, parecen derechamente muy diferentes en cuanto a complejidad de los problemas en NP. Por ejemplo, el problema CoNP de SAT, no SAT llamémoslo, básicamente pregunta si es que no existe ninguna asignación de valores a las variables que hacen verdadera la expresión lógica. Y pareciera no haber ninguna manera sensata de dar, por ejemplo, un certificado que permita verificar eso rápidamente. Pareciera ser que no nos queda otra que revisar todas las cosas, todas las opciones posibles. ¿Sí? Está claro que P es un subconjunto de NP intersección CoNP, porque verificar que una instancia del problema que la sigma pertenece al problema A, digámoslo así, es lo mismo que determinar que no pertenece. Podemos hacerlo en tiempo polinomial y por lo tanto está en NP y también está en NP su complemento, o sea, está en NP y en CoNP. Espero no haber sido demasiado enredado en lo anterior. El punto está en que si P no es NP, no queda para nada claro si NP es igual a CoNP. Como les comentaba, en realidad no tenemos la salida relativamente fácil de decir, sí, claro que cumple, ve, con este certificado usted puede verificar que estamos, digamos. Bueno, como les comentaba, SAT respecto de si algo es siempre falso. Entonces, se sospecha que en caso de que P no sea igual a NP, cosa que es una sospecha casi universal, entonces también NP es distinto de CoNP. Eso también es una sospecha bastante universal, tal vez no tan universal como la anterior. Podrían ser iguales, en realidad no se sabe. Hay bastante evidencia de que son diferentes, pero nunca tanta como para P distinto de NP. Y nuevamente, es perfectamente posible que P sea igual exactamente a la intersección entre P, NP y CoNP. Suponiendo nuevamente que P
P no es igual a NP intersección con NP, que también es una sospecha más o menos ampliamente sospechada, digamos, llegamos al siguiente resultado. Suponiendo que P no es NP intersección con NP, entonces hay un NP verificador ρ, tal que LP, L sub ρ, perdón, está en P, pero el problema de búsqueda respectivo no puede resolverse en tiempo polinomial. En particular, búsqueda no se reduce polinomialmente a decisión. La construcción en realidad es bastante trivial, digamos. Sea A, un lenguaje que está en la intersección entre NP y CoNP, pero que no está en P. ¿Sí? Nótese que estamos hablando de un lenguaje que está en NP, que está ahí, digamos, y claramente esto indica que ese lenguaje no puede ser NP completo. ¿Sí? Entonces, A es L de ρ sub 1 para algún NP verificador ρ sub 1, porque A pertenece a NP. A complemento es L de ρ sub 2 para algún NP verificador ρ sub 2, porque A complemento está en NP, porque A está en CoNP. Entonces, para todo sigma hay ya sea un sigma un C sub 1, tal que ρ sub 1, sigma C sub 1 es 1, o un C sub 2, tal que ρ sub 2, sigma de C sub 2 sea 1. O sea, estamos diciendo que sigma pertenece ya sea a A o pertenece al complemento. Pero no pueden ser los dos uno a la vez. O sea, siempre para todo, o sea, para todo sigma hay un certificado de que está en A o que está en A complemento. No puede estar en los dos. Definamos entonces un verificador ρ de sigma C, que es ρ sub 1, sigma C, más ρ sub 2, sigma C. ¿Sí? Sigma 1, perdón, ρ1 y ρ2 son funciones polinomiales. Por lo tanto, la función ρ también es polinomial. Ρ de sigma, un C cualquiera, puede ser 0, si es que estos dos pájaros dan 0. O sea, oiga, yo le pregunté si esta fórmula puede satisfacerse y me salió con un poema de Cervantes. Nada que ver. No tengo idea si es que esto demuestra algo. O podría ser que uno de los dos, pero no los dos, retorne 1. En cuyo caso la suma va a retornar 1. Y por lo tanto ese ρ de ahí realmente cumple con nuestra definición de lo que tiene que ser un verificador. Entonces nosotros sabemos, por la manera que cocinamos toda esta historia, de que para todo sigma hay algún C que hace que ρ de sigma C sea 1. ¿Sí? Porque la palabra pertenece ya sea al A o pertenece a su complemento. El problema de decisión para el L sub ρ es trivial. Siempre responda pertenece, porque todo el mundo pertenece, ¿correcto? Y por lo tanto, como la respuesta la podemos dar sin ni siquiera mirar el problema, claramente eso está en P. El problema de búsqueda para ρ no se puede resolver en tiempo polinomial, dado que nosotros supusimos que el problema A no se puede resolver en tiempo polinomial, o sea, el problema A no se puede decidir en tiempo polinomial. ¿Sí? Y en el fondo, eso.
En resumen, y con esto terminamos por hoy día, hemos explorado la relación entre problema de decisión y de búsqueda y en realidad vemos entonces que el hablar de los problemas de decisión que probablemente ustedes estaban diciendo este viejo se fue por las ramas, empezó a discutir problemas que parecen interesantes y tienen que ver con lenguaje, pero no tienen ningún asidero realista, digamos. En realidad sí hay una relación clara entre esos problemas y por lo tanto estudiar los problemas de decisión que son más simples de manejar, digamos, que los problemas de búsqueda, sí nos da luces acerca de qué es lo que pasa con los problemas de búsqueda que realmente nos interesan. Si es que el problema está en NP, el problema de decisión está en NP, podemos decir que son equivalentes, o sea, podemos reducir polinomialmente ellos. O sea, lo que vimos, por ejemplo, en el caso de SAT y de click. ¿Sí? Lo que vimos es que si el problema no es NP completo, esa situación no es necesariamente tan sencilla. Y en realidad, como la pasada, vimos que en caso de que hayan problemas que están en TNP intersección con NP que no son polinomiales, quiere decir que hay problemas que están entre los problemas polinomiales y los problemas NP completos. ¿Sí? Lo cual es normalmente una conclusión, digamos, lateral un tanto sorprendente. Quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos luego. Les recuerdo, para aquellos de ustedes que no se acordaban de este luctuoso hecho, que la próxima semana, la semana del 12 al 19, inclusive, o sea, el mismo lunes 19 también, es semana de feriado de los funcionarios de la universidad y por lo tanto ustedes tienen vacaciones. ¿Sí? Por lo mismo también se supone que no puede haber entrega de tareas ni evaluaciones en general del martes y el miércoles de la semana correspondiente, o sea, 20 y 21. ¿Sí? Así que disfruten este descanso, por favor, descansen, cuídense, aquellos de ustedes que no hayan todavía, no se hayan vacunado todavía, en particular también acuérdense de vacunarse contra la influenza. La influenza es también una enfermedad bastante seria. ¿Sí? Por favor, háganlo a la brevedad posible. Y si es que no hay algún comentario, pregunta todavía pendiente, nos vemos. Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda. Ya, o sea, todo esto entraría para el certamen, Sí. ¿sí? Es que tengo una duda. ¿Por qué esto no se ve como en las ayudantías o ese tipo de... O sea, como que dejamos de verlo como hasta catálogos, es como lo último que se vio en las ayudantías y no se Es que vio más. no habíamos visto, o sea, no habíamos visto esto en clase de partida. Y lo segundo es que no creo que vaya a haber alguna pregunta específicamente sobre esta materia en la prueba como tal. ¿Sí? Esto más que nada se lo quería mostrar como eh, para justificar en gran parte lo que hemos estado haciendo respecto de las otras cosas. O sea, por qué realmente sí es importante lo que estábamos hablando de problemas de decisión y búsqueda. Esto de acá, si usted se fija, en realidad no es mucho lo que tiene en cuanto a, llamémoslo así, en cuanto a materia como tal.
Ujú. Lo que tiene son sí algunos conceptos que son ver algunas cosas desde otro ángulo, nomás, no es mucho más que eso. Y algunos resultados que a primera vista son un poquitito sorprendentes, pero que en el fondo justifican mucho de lo que hemos estado haciendo. Y esa es la razón de Ya, ver esto acá. ¿Sí? ya, sí, sí, ahí Si me se le calzan más ocurre las cosas. alguna, si se le ocurre alguna pregunta interesante que podría hacerse con respecto a esta cosa, soy todo oídos y se incluirá la próxima vez que dicte el ramo y usted esté ayudante. Claro, ya, Veo profe, veo que entiendo. no le interesa mucho. No, sí, en verdad me interesa, puedo admitir que lo que hemos visto en este ramo le ha agarrado mucho cariño, Claro. realmente. Pero sí, a mí por lo menos yo creo que me desilusionó más o menos, no es su culpa, pero tal vez como el certamen que no me fue tan bien, entonces, y ahí como que mi gana como tal vez de mirar como el ramo, así como posible ayudantía, está difícil, en verdad. Bueno, usted por lo menos lo que yo recuerdo, hacía vuelo de pájaro, hizo varias observaciones bastante astutas al apunte, así que igual, Sí, tengo hartos apuntes, tengo hartas notitas sobre su apunte igual, así bueno, hágamelas que se la va llegar, a pues, o mandar sea, después. Sí, le voy a mandar un compilado de todo eso. mándamelo, pues en el fondo, como yo le decía, y se lo repito también al resto, digamos, cualquier aporte de esa clase se valora con un par de puntos extra en la nota final. Así que puede irle no tan bien en las pruebas, pero demuestra por esa vía de que sí entendió la materia y por lo tanto tiene pleno derecho de aprobar el ramo. Eso va ese premio. Ya, Gracias. nos vemos entonces básicamente como en 2 semanas más, ¿cierto? Así que cuídense Sí, mucho y nos vemos. Ahí ya, básicamente profe, nos aquí vemos. cerramos el ramo en el fondo, porque ya lo que queda básicamente nos va a quedar como una semana, un poco más de una semana de clase y ahí básicamente lo que vamos a hacer es simplemente volver a revisar temas que puedan haber pendientes y por lo tanto también por favor denle una revisada al ramo, obviamente con fuerte énfasis en la segunda parte, pero no olviden la primera y traten de traer, ojalá en un formato compartible de pantalla, consultas para lo que venga después de estas vacaciones. Ahí tienen vacaciones para desarrollar ese material. ¿Sí? Y nos vemos. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y será hasta la próxima. Nos vemos, profe. Chao, chao.